Gracias, Carlos. Que nadie se vaya a equivocar en pensar que cuando una persona sube al púlpito está libre de lo que pretende enseñar, ni mucho menos. Pero hoy, de una manera especial, se me hace más difícil porque voy a hablar sobre los dones y es muy duro lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Fíjate que, en primer lugar, me gustaría describir qué es un don. Y voy a ir al diccionario de la Real Academia Española. Dice: don, dádiva, presente o regalo cualquiera de los bienes naturales que tiene el cristiano respecto a Dios, de quien los recibe. Yo creo que no me equivoco en decir que si a una mujer le preguntan que describiera el don principal de su marido, me imagino que diría que la hace rabiar continuamente y perfecciona su don, ¿no? Depende con quién hables. Pero un don lo tenemos todos. Todos tenemos un don. Cualquiera que sea nuestra situación económica, nuestra situación física, cualquiera, nosotros tenemos un don. Lo que pasa que al tratar de poner el don en práctica, o si alguien te lo implica y te lo pide, nosotros acudimos, cómo no, a la fatal expresión de no puedo. Y digo una fatal expresión porque el ser humano, nosotros tenemos un mecanismo de defensa que se activa y lo primero que hacemos es defendernos, ¿no? Dice, oye, no puedo. En las empresas grandes y fuertes hasta es prohibido usar esta expresión. No puedo. No se acepta eso. No puedo, no. Hombre, vamos a ver de qué manera puedo alterar para poder. Muchas veces nosotros, los seres humanos y los cristianos, no estamos libres. Al decir no puedo, hasta nos concentramos, nos centramos en ver maneras de probar por qué no podemos. O de ver excusas para añadir a ese por qué no podemos. En lugar de ver cómo hacer, qué planes cambiar para decir sí puedo. Ya le digo que eso puede ser de una manera consciente o inconsciente. Los jueves, aquí, a las 8 de la tarde, tenemos unos estudios bíblicos, ¿no? Yo más bien les llamo cátedras. Lo que ocurre aquí en los estudios bíblicos es algo realmente fabuloso. No sé si en unas cátedras universitarias se puede dar un estudio así, pero la persona que lo da y la participación de los demás, unos comentarios fabulosos, y uno dice, madre mía, ¿cómo puede ser posible aprender tanto de tan poco? Y me pregunto yo, nosotros en realidad somos poquitos el jueves. Y me tomo la libertad de preguntarme yo mismo, ¿y por qué somos tan poquitos? Me pregunto, sin duda hay motivos diferentes para que una persona diga, mira, yo no puedo. Pero realmente has hecho todos los esfuerzos por estar aquí. Y es curioso, porque en nuestras oraciones nos podemos extender. Dios mío, Señor mío, enséñame de tu palabra. Enséñame a crecer espiritualmente. Y Dios te puede tocar el hombro. El jueves a las 8 tienes una oportunidad. Amén. Pero bueno, me salí un poquito del tema porque no puedo, lo quería ver y quería comentar, por supuesto, lo del estudio bíblico. Y nos vamos ya donde Moisés. Fíjate que
Nosotros, los que ya somos mayorcitos, pensamos de Moisés como ese hombre barbudo, de pelo largo, en el desierto de los 10 mandamientos. El héroe de la fe. Pero Moisés no fue siempre así. Y Dios le hace un llamamiento para que vaya a hablar con el faraón. Y por supuesto esto es como un tsunami para Moisés. Se le vino el mundo encima. Y para empezar, Dios, para mostrarle su poderío, su inmenso poder, le dice: ¿qué tienes en tu mano? Moisés, según él, ¿qué es una vara? Cualquier cosa que te la encuentres en un árbol, en una rama, la sacas. Le dice: Señor, tengo una vara. Lo único que tengo es una vara. Pero mira lo que Dios hace con esa vara. Ese poquito que tiene Moisés no necesariamente es un poquito para Dios. Y Dios le prueba su poder, le dice: tira al suelo, que se vuelve en culebra. Agarra la culebra, se vuelve en vara. Mete la vara a tu seno, tu seno se vuelve leproso. Y al revés, y sale limpio. Fíjate que Moisés se centra en crear excusas para no obedecer a Dios. Él no dice: Dios mío, te obedezco. No, él crea excusas. Señor, ellos no me van a creer que tú me has hablado. De manera que yo no puedo obedecer tu mandato. Y después sigue Moisés también: Señor, yo soy tardo en el habla. Se cree que Moisés era tartamudo. Entonces, Moisés, añadiendo al no puedo, pensaría: mira, si ahora mismo soy tartamudo, lo siguiente es que yo ya sea mudo, que pierda el habla. Y Moisés continúa y continúa, y le dice Dios que él es el encargado. Pero se arrincona, teme con lo que le manda Dios. Y ya por último dice: Señor, manda a otro. Y entonces yo me pregunto: ¿y nosotros? ¿Y nosotros qué hacemos cuando encontramos un desafío de Dios? ¿Decimos: no puedo? Por supuesto que lo podemos decir. Pero las herramientas o el don que puedas tener, por muy pequeñito que sea, no es lo mismo para Dios. Como la vara de Moisés. Muchas veces Dios hace cosas maravillosas, y yo no me refiero solamente a lo cristiano, a lo estrictamente espiritual, en lo profesional, en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando tenemos un llamamiento, Dios nos guía y podemos pensar: Señor, ¿qué me iba a imaginar que yo hubiera podido hacer eso? Pero lo hice con tu amor y con tu compañía, mi Señor. Por eso es que los cristianos, nosotros debemos evitar esa fatal frase: yo no puedo. Yo creo que quizás, por muy humilde que yo quiera ser, he trabajado en empresas en el Mar del Norte, en Noruega, que tienen como empresas grandes donde trabaja Rafa, que ahí la palabra no puedo, oiga, que te pidan algo y dicen no puedo. No, eso no existe. Si en esas empresas uno no puede, tiene que haber una alternativa. Hace unos años vi una película que se llamó El discurso del rey. Es una película basada en la vida real. Un rey inglés que todavía no reinaba y le iba a tocar ser rey. Y él tenía un gran problema. Él no podía leer un discurso. Y un rey tiene que leer discursos. Y entonces él se había echado a perder, ya decía que él no iba a poder, pero le animaron, lo pusieron en manos de un experto, de un equipo experto, y poco a poco empezó a mejorar, hasta que llegó a ser rey y pudo hablar.
Y yo me pregunto, si un simple rey, al lado de simples personas que lo ayudaron, pudo progresar tanto, ¿cómo será la persona que acepta la invitación de Dios para ayudarle en su vida? Hace unos días me llegó un vídeo que yo compartí en el grupo de WhatsApp que me encantó, de un catedrático colombiano cristiano. Dice que le habían preguntado cuál era el mejor baile, cuál era el mejor libro, y no podía porque había tantos libros, tantos bailes, ¿no? Dice que era difícil contestar a eso. Pero le preguntaron, ¿cuál libro cree usted que es indispensable? Ah, amigo, eso es otra cosa, dijo. El libro indispensable es la Biblia. Y cómo empezó a narrar de una manera muy sencilla, ¿no? De la manera que está escrita, lo fácil que se expresa y todo lo demás. La Biblia es el libro indispensable en la vida. Y dice, narra todo tan bien. Por ejemplo, se dirigió a la resurrección de Lázaro. Dice, imagínate que mandaran 4 reporteros a cubrir la caminada de nuestro Señor Jesucristo. Hay por ahí un tal Jesucristo, mandó 4 reporteros y que informen de lo que ocurrió en su vida. Y de Lázaro dijo, ¿cómo narraron la resurrección de Lázaro? ¿Por qué son grandes reporteros? Porque no dijeron, no te puedes imaginar lo que fue eso. Eso fue una maravilla. Narraron tal como ocurrieron los hechos. La resurrección de Lázaro. ¿Y por qué digo esto? Porque los evangelistas, Juan, Marcos, relatan esta resurrección. Pero Pablo no habla de la resurrección, pero tiene cosas maravillosas que enseñar Pablo. Y me voy a referir, por supuesto, a los dones. Fíjate esa manera tan magistral de hablar de Pablo, como para que alguien diga, oye, no he entendido, ¿me lo puedes repetir? Pablo se refiere al cuerpo humano y dice que el cuerpo de una iglesia es como el cuerpo humano, o que cada don que tiene una persona, que es un cuerpo junto. Entonces tenemos que edificarnos. Y dice, si ese cuerpo tiene dones, úsalos. Pero habla del don de la enseñanza, del servicio, de la misericordia. Cada uno tiene un don. Cuando Jesucristo nos ve en necesidad, nos dice, pide, ora. Cuando Santiago habla de la falta de sabiduría, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Pablo dice, el que tenga, el don que tengas, dice, úsalo. Todo es acción. El don se debe usar. Úsalo, dice. Dice Pablo, de la misma manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Fíjate que el don que todos nosotros tenemos, estamos llamados, por supuesto, a usarlo, a ponerlo a disposición de la iglesia. Y si no conocemos cuál es nuestro don, tenemos que estar involucrados en asuntos de la iglesia y ver cómo nosotros podemos ayudar. De eso se trata. Por eso es que funciona una iglesia, porque la iglesia son diferentes miembros, diferentes partes del cuerpo y diferentes dones. Pero bueno, ¿por qué hago hincapié en todo esto hasta el momento? Lo de Moisés y lo de los dones. Lo hago hincapié porque la iglesia necesita de nuestros dones. La iglesia necesita de cada uno de nosotros para funcionar. Amén. Y no cabe decir, mira,
yo eso no puedo hacerlo, Ana. La iglesia necesita de que cada miembro se acerque o averigüe cuál es su don para ayudar a la iglesia. Y una vez más, Pablo, de una manera magistral, nos explica el cuerpo humano otra vez, ¿no? Dice, además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. ¿Cómo le va a decir la mano al pie, no te necesito? ¿Cómo le va a decir el ojo a la oreja, no te necesito? Todos somos importantes. Absolutamente todos importantes. Y no hay ningún servicio en la iglesia que no sea importante. Lo que pasa es que hay servicios que son más visibles que otros. Unos se ven más que otros, pero absolutamente todos son importantes. Hace unos años hubo una huelga aquí que hizo mucho daño de controladores aéreos. Entonces los controladores aéreos se han hecho o han creado la fama que son unos Isaac Newton y son personas normales, capacidad normal, pero hicieron mucho daño. Y entonces los periódicos decían que para que les aumenten el sueldo, que tienen un trabajo importantísimo, mira lo que hacen, que dirigen al avión, les actualizan las coordenadas, les van diciendo cómo llegar, por dónde venir y todo lo demás. Y digamos que sí, que es importantísimo el trabajo. Y el profesional que recoge la basura en las noches. Imaginémonos que dejen de trabajar y que se nos acumule la basura. ¿No es importante ese trabajo? Por supuesto que es importante. Y por eso con Dios todos los trabajos son importantes. Y por muy mínima que sea tu participación, Dios la aprecia grandemente. Fíjate que cuando en el mar Ártico, cuando tú ves esos icebergs tan bonitos que se ven, lo que se ve no es nada comparado con lo que no se ve. Tiene una estructura muy sólida de hielo, 10 o 12 veces mayor de la puntita que se ve arriba. Pero uno diría, mira, qué bonito es el iceberg. Solamente se ve la punta. Tengo yo un cuñado que es un americano que mide casi 2 metros. A él le gusta mucho la pesca y la cacería. En su casa no tiene un armario, tiene una habitación llena de armas. Tiene rifles, fusibles, escopetas, pistolas, revólveres, cuchillos, cañas de pescar, todo lleno eso. Y él muy fuerte, Y la verdad que una vez tuvo un accidente, le cayó un motor en el dedo del pie. Y fíjate que tan fuerte fue el impacto que a pesar de que llevaba estos zapatos de seguridad, le rompió el zapato y le cortó la mitad de un dedo del pie. Tú ves a un hombre de casi 2 metros tan fuerte y lo que influyó esa falta de ese pedacito de dedo del pie en su vida sirve para la estabilidad. Ya no puedes tú caminar igual, porque la puntita de los dedos te controlan la estabilidad. Y entonces un hombre tan grande que dirías que fuerte su músculo y todo, ¿qué te vas a fijar en el dedito del pie en la mitad? Y le pasó eso. Nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos también servicios que se ven poco. Fíjate que hace 2 semanas fue el cumpleaños de nuestra hermana Julia Ruiz. Entonces ella escuchará este mensaje, estamos hablando de ti, Julia, y no tenía fuerzas para venir al culto, y era su cumpleaños. Y en la tarde-noche llegaron unos mensajes que realmente me llenaron de un sentimiento difícil de poner en palabras. Había ido una hermana a felicitarla personalmente. Y después fueron 2 hermanas más llevándole su tartita y le cantaron su happy birthday. Eso fue
¿qué? ¿Algo pequeño? Que una persona toma el metro, va y viene y enseguida. Eso fue algo grande para Dios. Eso fue algo muy grande. Y el hecho de que nuestra hermana Julia y otras hermanas no tengan suficientes fuerzas para venir, no significan que no son importantes para nosotros. Son muy importantes para nosotros. Nosotros tenemos aquí una escuelita dominical para niños. Igual ni sabemos los nombres de quién lleva esa escuelita dominical. Pero ¿tú sabes lo importante que son esas escuelitas dominicales? ¿Cuánto hubiera querido yo? ¿Cuánto hubiera yo deseado haber podido traer a mis hijos a la escuelita dominical? Pero yo no pude porque razones obvias. ¿Qué pasa con los niños después? Si quieren seguir o no seguir, esa ya es cosa de ellos. Pero lo nuestro es traerlos a las escuelitas dominicales. Y por eso ese gran trabajo de las hermanas que están a cargo de esta escuelita dominical. Y servicios, también tenemos varios. Puertas abiertas, ¿cómo no? Bah, es increíble, Puertas Abiertas. Funciona, unas veces con menos ayuda que otras, pero no solamente está abierto para la gente necesitada, sino que hay personas que no pueden venir a recoger sus alimentos y se les entrega a domicilio esos alimentos. Y fíjate, y esos trabajos cada vez se ven menos. Pero, resumiendo, mis queridos hermanos, el don que nosotros tenemos, el que creemos que es poco, el que creemos que no es importante, si lo ponemos a las manos de Dios, Él hará mucho. Pero es importantísimo tomar la iniciativa, contactar con alguien y decir: Señor, el grupo de jóvenes, oye, un grupo para... ¿Qué ambiente para tan duro y difícil es para los jóvenes hoy en día? Y la iglesia, su granito de arena. Ahí está disponible. Unas bonitas reuniones online o presenciales o salida al campo, pero hay que estar ahí. Sería diferente que dijera Dios: los jóvenes se perdieron porque no hubo nadie, ni un programa para ellos designados en la iglesia. Pero afortunadamente ese no es el caso en nuestra congregación. Y por eso, queridos hermanos, la iglesia, para seguir, tiene que tener ayuda, tiene que tener participación y tiene que tener incorporación de cada vez más ayuda para el Señor. Hay unos programas de televisión que a mí me producen unas sensaciones estomacales difíciles de manifestar en palabras, que basan su éxito en cuánto odio pueden crear, en cuánto morbo, cuánta envidia. Digo, qué triste debe ser gastar nuestro tiempo, gastar toda nuestra energía enganchado en esas cosas. ¿Y la obra de Dios? Y fíjate, es una lástima porque estos programas son los más vistos. Escuchaba a una señora por ahí hablar del programa y eso. Y hay mucha gente que se dice: yo soy cristiano, de la gente, de los que ven estos programas. ¿Cómo puede ser posible, viendo yo a esta señora, por supuesto todo en mi interior, cómo puede ser posible que esta señora diga que es cristiana y conozca más, muchísimo más, la vida de esta gente de televisión que de la vida de Jesucristo? Muy simple. Es imposible. Porque Jesucristo hay que descubrirlo continuamente. Por eso, ojalá, no sé si deseo o no deseo, pero para mí, el preparar este mensaje me ha resultado bastante duro.
porque muchas veces podemos caer en la comodidad y nos olvidamos de la iglesia. La iglesia y Cristo nos necesita de nuestros dones. ¿Y sabes una cosa? En un examen profundo con Dios, es posible que tu don, que todo lo que puedas aportar para la iglesia sea simplemente tu presencia aquí. Y eso lo sabe Dios. De aquí, del púlpito, se ven cosas que no se ven de los asientos. Yo veo personas que me llenan de una satisfacción muy grande, que los veo que siempre están aquí. Llega el piensa el culto, igual no se queda mucho tiempo después y eso se va, pero siempre en el culto, porque estar en el culto es importantísimo. Y si eso es lo que puedes aportar a la iglesia, bienvenida sea tu aportación. Así que no los canso más, simplemente es repetir unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que caen bien cuando uno realmente se esfuerza. Cuando hay que salir de ahí, hay que hacer el esfuerzo para salir. Dice nuestro Señor Jesucristo: ningún sacrificio que hagas por servir a Dios pasará desapercibido. ¿Qué significa eso? Si yo estoy haciendo un sacrificio que es pequeño, que en teoría, según yo, está aportando poco, dice, para Dios no pasa desapercibido. Nosotros tenemos un viaje que terminar, y como dije la vez pasada, ojalá que al final de nuestros días, cuando estemos cerca de partir, miremos atrás en nuestras vidas y poder decir lo que Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla. La batalla de la fe, del servicio y la batalla de entregar con todo nuestro amor todos nuestros dones a nuestro Señor. Que Él los bendiga, hermanos. Amén.